Rodrigo Arregadía. Les vengo presentando lo que es el tema de la el tema 1 de la materia de instrumentación y control aplicado. El tema 1 es instrumentos de medición en electromecánica. Bueno, la clasificación es según el tipo de corriente que se va a medir, según la forma que se utiliza y según la forma de lectura. Sus principales características son para la medida de corriente continua, para la corriente alterna, para la medida de ambas corrientes llamadas universales, las fijas ubicadas en paneles, portátiles, transferibles de un argumento, registradores sobre un panel especial y con la ayuda de una aguja. Contadores registran mediante ruedas numeradas en el valor de una medida. Bueno, aquí les presento el punto 2 del tema. Es simbología, normas y sistemas de unidades SAMA e ISA. ¿Cuál es su propósito? Es establecer un medio uniforme de desigualación de instrumentos en los sistemas. ¿Qué es el sistema de unidad SAMA? Describe completamente la lógica de control homógeno. Las aplicaciones en su proceso son esquemas de diseño, ejemplos para la enseñanza, fichas técnicas, diagramas en sistemas, descripción, diagramas de flujo y dibujos en conjuntación. Los procesos de señal son audición, promedio, diferencias, integral y división. Los tipos de dispositivos pueden clasificarse en medición e identificación, procesamiento manual, procesamiento automático y control final. Letras de medición e indicación serían la A de análisis, C que significa conductividad, D densidad, F flujo, L nivel, M manedad, P presión, S velocidad, T temperatura, B viscosidad, Z posición, R registro, I latina inducción y la U que sería unidad digital. El punto 3 sería clasificación de los instrumentos, que es magnitud, medición e instrumentos de medición. Bueno, la magnitud es la propiedad del cuerpo u evento de un ser medido. Sus magnitudes pueden ser en peso, longitud, velocidad, intensidad de una corriente eléctrica. En la medición se trata de medir en cantidad de una magnitud en comparación de la otra o de la misma magnitud. Sin embargo, se requiere de definir y ejecutar 3 pasos, que serían la magnitud a medir, el método de medidas y aparatos de medición y los operadores. En el tercer punto tenemos los instrumentos de medición, que sería la regla calibrada, el calibre, el micrómetro, instrumentos analógicos. Bueno, en la regla calibrada sería a precisión de 0.5 milímetros en el mejor de los casos. El calibre es la presión en menos de 0.1 milímetros o 0.01 millonésima de dispositivos de Vernier. El micrómetro permite llegar hasta el 0.001 milímetros. En el punto 4 tenemos la propagación de errores, que serían principalmente las sumas y diferencias en productos o cocientes. En la fórmula general para la programación de errores
las medidas independientes, problemas de suma directo, problema inverso. El conjunto de región de aislamiento o coincididas de las innecesarias X y Y permiten asimismo asignar un error o resultado final. Indica importancia relativa de las diferencias de las diferentes serían del producto por constante, de potencia, funciones de una variable, funciones de varias variables, independencias y aleatorias. Punto aquí. El punto 5 sería principios generales para la selección de la instrumentación. Vamos con las generalidades. Cada instrumento debe identificarse con un sistema de letras. No excederse en letras por ello. Disponemos las letras en subgrupos. Instrumento que indica y registra la misma variable. Deben ampliarse las letras en mayúscula, ABC, etc. Bueno, pues se emplean las normas muy variadas que varían de industria e industria. Las más utilizadas serían en organizaciones industriales, que indica la necesidad universal de una normalización en este campo. ISA, instrumento, y latina inducción, y la U que sería unidad digital. El punto 3 sería clasificación de los instrumentos, que es magnitud, medición e instrumentos de medición. Bueno, la magnitud es la propiedad del cuerpo u evento de un ser medido. Sus magnitudes pueden ser en peso, longitud, velocidad, intensidad de una corriente eléctrica. En la medición se trata de medir en cantidad de una magnitud en comparación de la otra o de la misma magnitud. Sin embargo, se requiere de definir y ejecutar 3 pasos, que serían la magnitud a medir, el método de medidas y aparatos de medición y los operadores. En el tercer punto tenemos los instrumentos de medición, que sería la regla calibrada, el calibre, el micrómetro, instrumentos analógicos. Bueno, en la regla calibrada sería a precisión de 0.5 milímetros en el mejor de los casos. El calibre es la presión en menos de 0.1 milímetros o 0.01 millonésima de dispositivos de Vernier. El micrómetro permite llegar hasta el 0.001 milímetros. En el punto 4 tenemos la propagación de errores, que serían principalmente las sumas y diferencias en productos o cocientes. En la fórmula general para la programación de errores, las medidas independientes, problemas de suma directo, problema inverso. El conjunto de región de aislamiento o coincididas de las innecesarias X y Y permiten asimismo asignar un error o resultado final. Indica importancia relativa de las de las diferentes serían del producto por constante, de potencia, funciones de una variable, funciones de varias variables, independencias. Punto aquí. El punto 5 sería principios generales para la selección de la instrumentación. Vamos con las generalidades. Cada instrumento debe identificarse con un sistema de letras.
no excederse en letras por ello. Disponemos las letras en subgrupos, instrumento que indica y registra la misma variable. Deben ampliarse las letras en mayúscula, ABC, etc. Bueno, pues se emplean las normas muy variadas que varían de industria e industria. Las más utilizadas serían en organizaciones industriales, que indica la necesidad universal de una normalización en este campo. ISA, instrumento para su utilidad, se transporta de un lugar a otro. Un puente de contacto es una lámina metálica conductora a un eje de rotación. El voltímetro, capaz de medir voltajes dentro de un rango específico, se basa en la utilización de un voltaje. Las principales características serían la corriente máxima, resistencia interna, exactitud, precisión e intensidad, inhabilidad. Instrumentos AC están diseñados para medir. Realiza dos o más funciones. Puede designarse por todas sus funciones. Un ejemplo sería registrados de un caudal FR-2. Vamos al punto 6, que sería diseño de voltmetro, ohmmetro o amperémetro. El concepto sería: mide la diferencia en voltaje entre dos puntos de un circuito electrónico, por lo tanto se debe conectar en paralelo. El amperímetro se debe conectar en serie. El diseño del voltímetro: al igual que los amperímetros y los voltímetros, se diseñan con el uso de detectar sensibles a la corriente, tales como los galgómetros. Medidores modernos tienen las pantallas de lectura digital, se pueden apreciar mejor exactamente el más viejo medidor de una bobina móvil, basado en los sensores galvanómetros. Los medidores de bobina móvil, se empieza con un elemento sensible a la corriente. Galvanómetros. La física demuestra más convencionalmente con los detectores de corriente de bobina móvil. Bueno, pues estos los podemos utilizar en lo que es los trabajos eléctricos, ya sea en alguna medición de corriente, en alguna medición por conductividad, o detectando algún voltaje o kilovolts que vayamos a manejar. Bueno, vamos con el punto 7, diseño de un instrumento de medición primario. Medir corrientes dentro de un rango específico se basa en la utilización de un divisor de corriente. Una de sus principales características, o varias de sus principales características, serían corriente máxima, resistencia interna, exactitud, precisión e inhabilidad. El multímetro, que sus principales características se debe a que es muy liviano para su utilidad, se transporta de un lugar a otro. Un puente de contacto es una lámina metálica conductora a un eje de rotación. El voltímetro, capaz de medir voltajes dentro de un rango específico, se basa en la utilización de un voltaje. Las principales características serían la corriente máxima, resistencia interna, exactitud, precisión e intensidad, inhabilidad. Instrumentos AC
están diseñados para medir